toca el turno a la escalada de amparos que desde hace unos días se habían anunciado o amenazado con presentar, concretamente el Consejo Coordinador Empresarial, con respecto a la reforma a la ley eléctrica. Es un tema que, como de cuando lo abordamos hace unos días, ya veíamos venir lo que desde ayer empezó. El presidente de la República se refirió hoy al tema y dijo que se van a defender. Pues sí, no les queda de otra, ¿verdad? Pero bueno, pues ya está ahí la escalada de amparos. Ya empezamos con esta nueva ronda, el nuevo escándalo. A ver cuál es el que sigue la siguiente semana, Ernesto. Así es, son 7 de los 12 amparos promovidos, son 7 suspensiones provisionales, y qué mejor que hablar de esto con el abogado magistrado, acá uno de los integrantes de esta mesa de los maxi abogados. Tenemos y nos acompaña Federico Anaya Gallardo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Federico, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues Federico Anaya, ¿qué dimensión darle a estas suspensiones provisionales que está concediendo un juez? El mismo juez es el que concedió las 7 suspensiones provisionales a esta ley de la reforma eléctrica. ¿Cómo entenderla? ¿Cómo traducirla? ¿Es algo para preocuparse? ¿No? ¿Cuál es tu valoración ahí, Federico? Bueno, yo, Ernesto, te diría de entrada que primero habría que decirle a quien nos está escuchando qué es la suspensión, porque todavía podemos encontrar que cuando nos dicen ya le dieron la suspensión, se asume que ya se ganó el amparo. Aunque es muy importante, la suspensión en un juicio de amparo no es lo mismo que ganar el amparo. Lo que se gana cuando te dan la suspensión es que ya no puedes seguir adelante por ahora, pero solo por ahora, temporalmente, la medida, el acto contra el que tú te estabas amparando. En otras palabras, para las personas que presentaron este amparo, ahorita no se va a aplicar la reforma a la ley de la industria eléctrica que se acaba de aprobar y que se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación. Eso es lo que significa. Ahora, cualquier abogado que me esté escuchando, cualquier abogada, va a decir, está siendo muy conservador, efectivamente, solamente a las personas que les dieron la suspensión, en ese momento está detenida la aplicación de la ley, de la nueva ley. Pero lo que a mí me pareció interesante, y ojo, tú usas la palabra preocupante, a mí me parece interesante, es que en las resoluciones que este juez ha sacado, está cambiando una de las tradiciones más antiguas del amparo mexicano, que es el principio Otero. El juez tomó la decisión de que su suspensión no solamente aplica al que presentó la demanda de amparo. Y ojo, lo hizo 7 veces, porque son 7 demandas. En todas ellas lo que dice es que esta suspensión de la ley de la industria eléctrica reformada le aplica a todas las empresas que estén en la misma circunstancia, todas. No, pero son 12, Federico, son 12 y concedió 7. Ok. El problema es que en las 7 que concedió, o por lo menos en una, que es la que revisé yo el día de ayer, el juez está diciendo que los efectos de su suspensión es para todos los empresarios que estén en la misma circunstancia. En otras palabras, el juez ha dado un paso adelante impresionante, en mi opinión muy bueno. Yo siempre he estado en contra de esta limitación de la suspensión y del amparo, que es nada más al que presentó la demanda lo voy a proteger, porque entonces significa que solo el que tenga un abogado recibe la protección de los jueces de amparo. Pero yo siempre he estado pensando esto en términos de defensa de los derechos humanos. Y ahora resulta que en el caso empresarial, un juez lo que hace es extenderlo a todo. Qué bueno que rompimos el principio Otero, digo yo. Qué malo que lo hicimos nada más con empresarios. Y
otra cosa que es importante decir es por qué hizo esto el juez. El juez lo que dice es que la razón por la que está extendiendo a todos los empresarios, aunque no hayan presentado demanda de amparo, es porque el deber del juez es proteger la libre competencia. En otras palabras, el juez es un defensor del libre mercado. A ver, Federico, justamente eso te quería preguntar. ¿Puede un juez tener la atribución de, como tú dices, saltarse el principio de Otero y extender la protección de su decisión solicitada solamente por unos cuantos empresarios a todo el espectro empresarial? Y pues esto eventualmente pudiera hasta beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad. Y mi segunda pregunta es, ¿tiene facultades un juez para determinar si la ley eléctrica afecta realmente el mercado? ¿Está facultado? ¿Tiene la posibilidad legal de él decidir, así porque es juez, que la ley eléctrica va a distorsionar el mercado y generaría los efectos que pretendería combatir la modificación legal? ¿Puede hacerlo? Buena pregunta. Mi posición los últimos 20 años es que debe poder hacerlo. Ojo, pero yo siempre he estado defendiendo derechos humanos, no la libre competencia en el mercado. Para que quien no practica derecho, pero sí ve noticias, entienda de qué es lo que está pasando. Hace como 4 años, cuando Trump empezó sus locuras en contra de los migrantes y detuvo la entrada de cualquier persona que viniera del Oriente Medio hacia los Estados Unidos, hubo 2 o 3 demandas, no más, que se presentaron en Nueva York y en Seattle ante jueces federales. Y esos jueces tomaron la decisión de que la política del nuevo presidente era mala y se detuvo la política en todo el país. Bueno, eso es uno de los poderes grandes del Poder Judicial Federal de Estados Unidos. Y siempre nos ha admirado y siempre hemos deseado que eso ocurra. Porque entonces puedes detener las violaciones de derechos humanos no solo en un caso, sino en todos. Bueno, sí, sí debe poder. A mí la tristeza que me envuelve hoy en la mañana, ayer en la noche, es que finalmente un juez mexicano se atreve a hacerlo, pero lo hace en un derecho humano inesperado. El derecho humano a la protección de la propiedad privada en un contexto de libre mercado. Y lo dice con toda claridad. La resolución de suspensión que estuve revisando, el juez repite todos los argumentos de la reforma eléctrica de Peña Nieto, diciendo que esta reforma se está haciendo para asegurar la libre competencia, que el mercado esté bien organizado, que haya buena producción del fluido eléctrico para beneficio de toda la sociedad. O sea, todo lo que políticamente se dijo que era la buena reforma de Peña Nieto, la repite el juez y dice, y como eso es lo que está en la Constitución, tendríamos que tener evidencia de que eso no ha pasado o de que ha habido un daño a los intereses públicos por la aplicación de la ley que estaba vigente, para entonces decir que hay un interés público en no detener las reformas. Entonces, le está pasando toda la carga de la prueba durante el juicio de amparo a el gobierno federal mexicano actual, que fue el que promovió la reforma y logró la reforma. Pero ahí Federico, perdón que te interrumpa ahí, en esa parte, no sé cuál es el término que se usa cuando se presenta un dictamen, pero en la justificación o en la motivación por la que se está promoviendo la reforma a la ley, no se explica ahí. Yo recuerdo que revisamos el documento y ahí había en ese dictamen, cuando estaba en comisiones, en la justificación para dar para que se hiciera la reforma, pues había hasta tablas, ¿no? Donde ponían el comparativo la desigualdad que había y cómo estaba siendo afectada la Comisión Federal de Electricidad en comparación con las empresas privadas, ¿no? Sí, así es, pero tengamos cuidado en 2 cosas. Primera, las tablas, lo que tú ahorita nos describiste, describían o nos decían
cómo le está yendo mal a una gran empresa llamada Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa del Estado, en contra de su competidora privada y de las muchas competidoras privadas. Pero si tú lees esa tabla lo que también está diciendo es que con la reforma de Peña Nieto les está yendo muy bien a las privadas, ¿sale? Ahora, esas privadas son las que se presentaron al amparo ahora. Entonces, lo que tú estás viendo en el proceso de reforma de la ley, desde el punto de vista de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa del Estado, el juez lo está viendo desde el punto de vista de las empresas privadas que dicen, a mí me estaba yendo muy bien y entonces esta reforma me perjudica. Y el juez lo que hace es ver las cosas desde el punto de vista del que está pidiendo el amparo. Ojo, así funciona el amparo. El juez no tiene que ver la realidad desde el punto de vista del policía que arrestó a la persona y tuvo que utilizar la fuerza pública en contra de esa persona. No, lo ve desde el punto de vista del arrestado que dice, me dieron de macanazo si no era necesario. Y el juez le tiene que creer al que presenta la demanda de amparo. Ojo, ¿en qué momento del juicio de amparo estamos? Se presenta la demanda, el juez lee la demanda y toma una primera decisión de inmediato acerca de suspender o no. Ese es el momento. En este instante, todavía no llega el gobierno al juicio de amparo del que estamos hablando. Ahora, sí. Tiene que llegar y tiene que decir los argumentos que ahorita nos mencionó Ernesto, Alberto. Bueno, eso espera uno. El único problema es que uno nunca debe confiar en las burocracias. No, Pues no sí, sabemos pues sí. qué van a decir. Claro, Federico, pues sí, todavía no llega el gobierno a este juicio de amparo, pero lo que se planteó hace un rato en la conferencia de prensa matutina y lo que se había mencionado antes es que tampoco ha empezado la aplicación efectiva y real de la ley. Por lo tanto, no podría comprobarse que el dicho de las empresas es real, porque no sabemos todavía si en términos concretos y efectivos van a tener una afectación con esta nueva ley, ¿no, Federico? Muy bien dicho, Alberto. Ahora, eso es lo que hace todavía más interesante las suspensiones de este juez. Este juez se está poniendo a discutir sobre la libre competencia y el mercado. Ese es el nivel del debate en las resoluciones del juez. Y lo que dice es que, en teoría, así como decía la ley en la época de Peña Nieto, esta ley protege la libre competencia. Cambiar esa ley implicaría quitarle derechos a los que habían recibido esos derechos. Por lo tanto, protege a través de la suspensión a la persona que está pidiendo amparo para que no pase nada. Ahora, hasta ahí está bien, se vale, pero don Mariano Otero, uno de los grandes moderados del siglo XIX, siempre decía, para que no vaya a haber problema, solamente aplica el que pidió el amparo, solamente él. No, este juez se acaba de volar la tranca y dice a todos, aunque no hayan presentado demanda, la ley no se va a poder aplicar a nadie. A ver, y eso es lo grave del punto. El presidente dice, todavía no empezamos a aplicarla. Bueno, la mala noticia, si pudiéramos hacer una animación, mientras el presidente está diciendo eso, podría salir el juez, por ahí hay unas imágenes del juez, decirle, mis suspensiones protegen a todos, no va a podérsela aplicar a nadie. Porque eso es lo que está diciendo el juez. Ahora, comparen ustedes con otros famosos amparos de nuestra época. El argumento de los compañeros de Xpujil que presentaron amparo en contra del Tren Maya, y vuelvo a aclarar que a mí me parece que es correcto el programa del Tren Maya, o sea, yo estoy a favor del Tren Maya, pero los compañeros presentaron un amparo en nombre de todos los pueblos originarios de la península de Yucatán, y los jueces no les han hecho caso en ese punto. Les conceden la suspensión, pero nada más a ellos y nada más en un tramo del tren. No, ya ha habido varios amparos que se les han concedido y no detienen, como quiera, el proyecto siguen funcionando. Pero esa es otra cosa, esa es otra historia. No, pero es el mismo juicio de amparo. Y en aquellos juicios de amparo están sosteniendo el principio Otero. Ok, a ver, regresando a esto de la reforma eléctrica y en esta parte de lo que está concediendo el juez o no,
perdón que a lo mejor voy a parecer necio, pero regresándome al dictamen, te pasé una tabla por ahí, Leonardo, te voy a pedir si me haces favor de colocarla a cuadro. Es esa que viene precisamente en el dictamen. Precisamente Alberto Nájar y yo entrevistamos pues a la presidenta de la Comisión de Energía, a la senadora Abreu, y hablamos precisamente del dictamen. Y aquí se presenta en este dictamen pues las enormes desventajas. Ese solo es un cuadrito de varios donde está plenamente justificado, argumentado, que había una enorme desventaja hacia la Comisión Federal de Electricidad, y lo que están haciendo ahorita, pues es decir, pues vamos a equilibrarlo. Ahorita, pues tú nos estás explicando, bueno, pues este hombre, este juez, además dice, pues no solamente los que se ampararon, hasta los que no se ampararon, amparó a todo el sector empresarial. Dime una cosa ahí, Federico, en la actitud y en la decisión fundada o no, o mal fundada o bien fundada del juez, se percibe, o desde tu conocimiento y experticia, se percibe un favoritismo por parte del juez, o está tomando una decisión equilibrada, perfectamente argumentada y justificada? A ver, por lo que voy a decir, nos odian a los abogados. La decisión del juez, cuando lees la resolución, es perfectamente equilibrada y es perfectamente fundada. Porque lo que está diciendo en teoría es que la reforma de Peña Nieto aseguraba la libre competencia. Y ahora las reformas lo que hacen es ponerla en duda. Como la libre competencia es una cosa buena, entonces tengo que conceder la suspensión. Así dichas las cosas, como las acabo de simplificar al máximo, pues el juez está en una posición neutral. Pero el problema, y por eso saqué yo el otro ejemplo, el ejemplo de la península de Yucatán y el Tren Maya. Allá los jueces han dicho otra cosa distinta. Con los pueblos indígenas, ahí no le dan protección a todos los pueblos indígenas en conjunto, aunque no se hayan amparado. Aquí sí se lo dan. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es social. El que está presentando el amparo hoy es un empresario, y a quien le aplican este nuevo principio de universalidad en la protección es a todos los empresarios. Allá son pueblos originarios. Esa es la injusticia. Entonces, en apariencia el juez está siendo neutral, pero en la realidad este juez con estos demandantes está siendo parcial. Ahora sí que hay gente que es más igual que otra. Sí, bueno, porque al final del día, y eso ni modo, supongo que también por eso odiarán a los periodistas, Federico, los empresarios también tienen derechos, o sea, tanto como cualquier pueblo originario, perdón. El tema aquí es a quién se le decide proteger sus derechos y en qué circunstancias, porque lo que tú planteas en el sentido de que la ley, la reforma energética de Enrique Peña Nieto promueve la libre competencia, en el papel puede que sí, pero en la esencia, en el fondo del asunto, no lo estaba haciendo porque había un actor que estaba siendo perjudicado. Eso me parece que debería formar también parte del debate, ¿no? Claro. Y cuando llegue el gobierno, lo que esperamos es que esa parte del debate aparezca. Ahora, para explicar cómo va caminando el proceso. Esta suspensión llegó muy rápido y entonces todos estamos muy preocupados de que, ¡ay, qué rapidez con la justicia! Bueno, así es el juicio de amparo y así debería ser en todos los casos, no nada más en el de los empresarios. O sea, qué bueno que fue rápido. Ahora que el gobierno llegue al juicio, va a tener que decir, oye, por cierto, juez, no estoy de acuerdo con esta suspensión y menos estoy de acuerdo en que la hayas hecho extensiva a todos. Lo va a hacer, estoy seguro. Se van a ir a la queja, van a impugnar esta suspensión y entonces un tribunal colegiado, 3 jueces federales, 3 magistrados van a revisar eso y van a decidir si se sostiene o no se sostiene la suspensión así. Pero ahí hay que tener cuidado en la manera en que debatimos. Como el juez se puso en defensa abstracta de la libre competencia, y ojo, la libre competencia es algo que nos protege a todos, o sea, me permite a mí poner una papelería
en mi calle y que yo tenga la posibilidad de competir con el otro compañero vecino que tiene una papelería en la misma calle. Pero el problema es que en materia económica no es lo mismo Federico y Pedro, que ponen una papelería chiquita en la cochera de su casa, y los grandes empresarios. No sabemos quiénes son, porque la resolución que tenemos, o las resoluciones que tenemos a mano, le eliminan el nombre de los empresarios. Está bien, porque también tienen derecho y los protegen las leyes de protección de datos personales. Pero yo creo que la audiencia estaría de acuerdo conmigo en decir que hay actores tan grandes que de pronto es de interés público saber quiénes son. Hace muchos años, casi 10, Fundar, una ONG, le pidió a el gobierno federal, a Hacienda, que le dijera quiénes son los grandes empresarios que recibieron beneficios fiscales y les perdonaron sus impuestos, que aparte era muchísimo dinero. Y a santo de que hay que proteger los datos personales, nunca nos hemos enterado de los nombres porque se fueron al amparo. Nos enteramos porque en la nueva administración de López Obrador tomaron la decisión de sí decir los nombres, pero los que estaban amparados, esos nunca hemos sabido. Yo creo que hay ciertos límites, porque si resulta que pongo un ejemplo de Estados Unidos. Si el que se está amparando se llama David Rockefeller y es la fortuna más grande en materia de petróleo, por ejemplo, obviamente no es lo mismo que Juan Pérez o John Smith, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con el tamaño de los actores sociales. Y una otra cosa, Alberto, en una visión tradicional nacionalista mexicana, los intereses de la Comisión Federal de Electricidad son iguales a los del pueblo mexicano. Y no es cierto. A ver, acordémonos. Aquí no estoy de abogado del diablo, soy de abogado del pueblo. Una de las más grandes batallas de la vida de Andrés Manuel López Obrador fue los ejidos tabasqueños, los pueblos originarios tabasqueños, en contra de la depredación ambiental de Pemex. Entonces es evidente que la empresa estatal no tiene los mismos intereses que el pueblo mexicano. Y eso es lo que el juez le va a exigir al gobierno en estos juicios que demuestre. Porque no es lo mismo decir la CFE está perdiendo que decir el pueblo mexicano está perdiendo. No es lo mismo. Y ese es otra jiribilla importante. Ahorita yo me concentré nada más en el argumento de la libre competencia, pero el otro argumento de la reforma eléctrica de Peña Nieto y del juez es que la otra protección fuerte es a la ecología, las empresas limpias. Y el problema real es que la mayor parte de las generadoras de CFE no son limpias. Sí, tiene un grupo de empresas súper limpias que son las hidroeléctricas, y es la empresa en el mercado mexicano que tiene más hidroeléctricas, obvio, el único que construye hidroeléctricas era el Estado mexicano, pero también tiene las más sucias de todas, las generadoras de electricidad. Entonces, por el lado ecológico, ahí hay un problema. Y también va a tener que demostrar que en el largo plazo, en el conjunto, el interés nacional y de la sociedad en general está protegido por la CFE. Y ese es un reto un poquito más difícil. O sea, CFE sí va perdiendo contra los privados, eso nadie tiene dudas, esa era la idea, hacer más débil en el mercado a CFE. Pero precisamente si lo ves por el lado de la competencia, pues eso es una cosa buena, ¿no? Los monopolios siempre son malos. Eso repite todo el tiempo el mantra neoliberal. Bueno, el mantra neoliberal ahora lo repitió un juez. Por esa razón concedió la suspensión. Ahora hay que demostrar que no es cierto. Ok, Federico Anaya, entonces, en esta parte de lo que este juez está puesto en la decisión que está tomando, desde tu punto de vista, pues el juez está siendo neutral. Y la única manera de ver si es neutral, pues es ver en casos pasados, se aplicó general, como bien ponías el ejemplo de lo de este proyecto que a ti te gusta, del Tren Maya,
de este ejemplo, donde dices, bueno, ahí no se mide con la misma vara, ahí no se agarra parejo a todos los pueblos indígenas que pudieran ser afectados por este proyecto del Tren Maya. Y acá sí, aquí sí agarra parejo. La manera de saber si este juez está obrando de buena o mala fe o con tendencia para favorecer a alguien es cuántos casos tiene que se hayan repetido en donde también agarra tabla rasa. Es correcto, ¿ah? Es correcto, pero por cierto, el mismo juez está confesándonos en sus resoluciones que él lo hace siempre. Cuando explica por qué está tomando la decisión, dice, este mismo juzgado en varios otros casos ha tomado la misma decisión en el mismo sentido. O sea, este juez es un defensor del libre mercado y de las industrias limpias. Sí, sí, de hecho, en su página, en su cuenta de Twitter, que por ahí la pusimos, dice juez de distrito, competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, profesor en Derecho. Pues ese es lo que está planteando ahí, y lo digo también porque pues ya la gente obviamente pues lo está linchando y ya le está diciendo traidor a la patria y todo lo demás. Así que pues es esta parte, me parece, Alberto Nájar, que plantea Federico también de, pues antes de los linchamientos, pues más bien hay que ver cuál es la fundamentación de lo que se está planteando aquí. Y otra cosa es que nos pueda gustar o no. No sé cuál es la valoración, Alberto, que tienes y Federico, para ir cerrando ya esta mesa. Pues es que estamos como entrampados porque la decisión del juez, como bien apunta Federico, me parece a mí también relevante por el hecho de que se extiende la protección a quienes están en la misma condición ante lástima que sean empresarios, como dice él, porque eso tendría que sentar un precedente jurídico para que esta decisión sea tomada como modelo y inclusive como argumentación de los solicitantes de amparo para exigir que se les aplique la misma tesis en los casos que están promoviendo. Me parece que eso está bien. También me parece muy importante que se proteja las decisiones de los jueces, porque si no las tenemos protegidas, por más que no nos guste, la justicia tiene que caminar siempre por ese sentido, porque garantizarle el derecho a todos, a todos. Si hay una resolución en contra del presidente López Obrador, ni modo, así es la ley, así tiene que aplicarse, porque lo mismo se exigía en otras administraciones. Aquí el tema es debatir la decisión de fondo del juez, y eso sí, ahí habrá que, el gobierno tendrá que presentar sus argumentos. A mí me brinca mucho esa parte de que el juez esté defendiendo la reforma energética que en los hechos está ya prácticamente drogada, aunque no en el papel, y además que esté argumentando afectaciones a artículos constitucionales, un tema que yo no estoy muy seguro de que esta sea también algo que en el terreno en el que deba meterse el juez. Entonces ahí habría que ver qué es lo que va a plantear ante la judicatura, porque ya el presidente López Obrador dijo que van a llevar el caso hasta allá, tratando de buscar que se investigue la actuación del juez, lo cual también a mí me parece, ni modo, lo tengo que decir, me parece también de cierto riesgo, porque no puedes tú responder con este tipo de propuestas, si estás en tu derecho, por supuesto, pero puede interpretarse como una intimidación al juez. Y el problema es que cuando tú te encuentres con un caso en el cual el demandante tenga la razón ante el Estado, los jueces siempre van a pensársela dos veces, justamente por la respuesta que va a tener la contraparte demandada. O sea, sí, por eso decía que estamos un poco entrampados. Al final del día yo supongo que habrá que esperar la resolución de la judicatura y a esperar los argumentos del gobierno, porque yo sigo convencido que sí, se defiende el derecho a libre competencia, pero no se va al fondo del asunto, porque una cosa es el papel y otra cosa es cómo el papel se aplica y las afectaciones que una legislación puede llegar a tener justamente para el bien común, el bien de la nación. Y eso me parece que es un tema interesante a debatir. Yo nada más concluiría con una reiteración. El gobierno tiene que demostrar, yo creo firmemente que el interés de las empresas del Estado es el interés general, pero eso tiene que demostrarse, porque ha habido ocasiones en que estas empresas han hecho daño a la sociedad. Y esa es la verdad.
Entonces el gobierno tiene que esmerarse en demostrar que los intereses de la empresa del Estado, Comisión Federal de Electricidad, sí corresponden con los de la colectividad. Y es una cosa muy complicada. No es una cosa que tengamos que creer porque ya lo dijo el presidente, o porque ya lo dijo la secretaria de Energía, o porque ya lo dijo el director general de la empresa del Estado. Tienen que demostrarlo. Yo creo, mi opinión personal, es que sí están muy cerca los intereses de la empresa estatal con los de la sociedad, pero eso hay que demostrarlo, y para eso son los juicios. Por eso a mí tampoco me gusta que vayan y digan, este juez capaz de que está haciendo chanchullo. Ojo, capaz de que sí lo hace. Hay que investigarlo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que puso un argumento real. ¿Coincide o no coincide el interés de una empresa del Estado con el de la sociedad en general? El gobierno tiene que demostrar eso. Si lo demuestra, va a tumbar las suspensiones. Y lo tiene que demostrar con argumentos y con pruebas. Y hay que tener cuidado qué es lo que estás probando. Si vuelven a presentar el argumento de que la CFE está perdiendo, bueno, ese argumento sirve para convencer al Poder Legislativo que cambie la ley, porque el Poder Legislativo puede decir, hay que favorecer a la CFE, pero con ese mismo argumento van a perder el amparo, porque en el amparo lo que estamos discutiendo es que los monopolios son malos. El gobierno tiene que decir, este monopolio, esta empresa muy poderosa del Estado, está defendiendo un interés colectivo, nacional, que beneficia a todo el mundo. Y por lo tanto tiene que mantenerse. Ojo, la Constitución sí permite eso. Hay monopolios que sí se valen, porque son en beneficio de todos. Y por eso el gobierno tiene que tener cuidado qué es lo que va a demostrar. En una de esas, con los mismos argumentos en el Poder Legislativo, se pueden estar dando un balazo en el pie. Tiene que ser muy cuidadoso el gobierno en eso. Pues mi querido Federico Anaya, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Sabemos que has estado muy cargado de trabajo. Ahora también ya estás como nosotros, casi no estás durmiendo de tanto trabajo, así que bienvenido. Y dice Isabela Barrera, abogado, ¿qué manera de explicar claro, sencillo y directo para entender términos de abogado? ¿Dónde queda la seguridad nacional? Edurne Uriarte, que también es otra compañera que nos sigue con frecuencia y que también está en Twitter, muy buena explicación. Dice Claudia de Lara, el gran Fede, le presto mi casa para poner los libros que ya no le caben en su biblioteca. Y también te dicen aquí una de las compañeras, a mí me gusta Federico sin barba. En fin, pues bueno, de todo hay en la viña del Señor, mi querido Federico Anaya, mi querido Alberto. Así que gracias, Federico Anaya, por tomarnos la llamada. Gracias a ustedes, cuídense ustedes. Hasta luego. Buen día. Buen día.